vamos concluyendo. Quiero completar este día tan intenso, tan bonito, ¿verdad? A ver, tenemos aquí a José María Ballester Palazón, es arquitecto, así que él tiene además el peso de estar representando a todo un gremio, un poco ausente en este seminario. Él trabaja, es jefe de área en la Subdirección General del Instituto de Patrimonio Cultural de España y ha desarrollado su actividad en distintas administraciones públicas, tanto en labores de estudio, catalogación, protección y conservación del patrimonio histórico. En el campo de la restauración arquitectónica y la pintura mural, ha coordinado actuaciones de recuperación de pinturas y revestimientos murales de distintas épocas en varias localidades del centro de la península, como Algete, Fuentidueña de Tajo, Santorcaz, Vallecas y en la propia ciudad de Madrid. Así que nos une la pintura mural, por eso él está aquí. Es un abducido a nuestro... Aunque ahora hablaremos no solo de pintura mural, sino siempre estamos con el tema común de los revestimientos históricos y la conservación de tantas cosas. Bueno, buenos días. ¿Se me oye? Sí. Muchas gracias por invitarme a este seminario de pintura mural, aunque mi ámbito de trabajo no ha sido el norte de España, sino más bien la zona centro, ¿no?, de la península. Pero bueno, es un tema que me ha interesado, primero porque sí, y luego porque me ha tocado pues coordinar actuaciones de arquitectura con pintura en algunas ocasiones, ¿no? Entonces me parece un mundo que desde la arquitectura, digamos, a veces está un poco desatendido, ¿no? Para mí, empezando por el final, casi la conclusión sería que así como en restauración de pintura mural, todo se hace ahora mismo con unos criterios pues muy asentados, una base científica importante y criterios absolutamente pues decantados con el tiempo. Los trabajos de arquitectura muchas veces no tienen ese mismo criterio, ¿no?, porque se producen interferencias de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues empezando un poco por el principio, los revestimientos, esa piel de arquitectura, muchas veces está considerado como una vestimenta por parte de la profesión del arquitecto, ¿no?, cuando realmente es un órgano. La piel es un órgano del cuerpo, no es un vestido, ¿no? Entonces, el tratar el revestimiento como si fuera algo de quita y pon o que sea desechable cuando está viejo y uno se cambia o cambia la moda, etcétera, pues yo creo que es un concepto que todavía tiene no solamente los arquitectos, sino una parte importante de la sociedad, ¿no? Los revestimientos en arquitectura, primero eso, como primer factor sería el elemento de protección de todo lo que hay detrás, ¿no? También es lo que le da la apariencia. Lo que estamos viendo normalmente es el revestimiento en la mayor parte de los casos, ¿no? El carácter, por supuesto, que le imprime, que según cómo se plantee, pues estamos encontrándonos con unas características ambientales, paisajísticas y demás que en cada zona son distintas, ¿no? Y además ese revestimiento, por toda la historia de los edificios, se convierte en un registro histórico de todo lo que les ha pasado. Entonces son elementos que tienen que tratarse con un respeto, como una fuente de documentación a todos los niveles, que contrasta muchas veces con la forma en que se están abordando en las intervenciones arquitectónicas, ¿no? Como veis ahí, pues desde luego los revestimientos, tanto interiores como exteriores, ¿no?, pues son los que determinan el carácter de las construcciones, su apariencia, protegen materiales vulnerables, a veces de carácter estructural o de compartimentación. Son el registro de la historia, proporcionan información de la cronología, su función, vicisitudes, patologías, absolutamente todo, ¿no? Y luego además, pues eso, el soporte de manifestaciones artísticas y culturales de todos los de todo tipo, ¿no? Y bueno, pues y quizá interesaría ver cuál es el problema muchas veces de esa diferente interpretación o que se hace del revestimiento desde el punto de vista arquitectónico desde el punto de vista de la restauración.
La Ley de Ordenación de Edificación establece unas competencias de profesionales que pueden intervenir en cada uno de los trabajos de lo que se consideran pues, obras de edificación o lo que no se consideran, ¿no? Entonces, viendo un poco el concepto que tiene la ley, la consideración de edificación se establece como para las intervenciones de nueva construcción, o en las intervenciones en edificios existentes cuando alteren su configuración arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o parcial que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio. Vemos que muchas de las intervenciones que se hacen no cumplen, en edificaciones, no cumplen ninguno de estos requisitos, o sea que no serían consideradas una intervención en revestimientos como una edificación, o sea, obra de edificación, ¿no? Entonces, el apartado C de este artículo 2 de la Ley de Ordenación dice además otras que tengan el carácter de intervención total en edificios catalogados, que muchas veces no es el caso, o sea, una intervención en unas fachadas no es una intervención total, o dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico regulada a través de norma legal o documento urbanístico, y aquellas otras de carácter parcial que afecten elementos o partes objeto de protección. Bueno, este último apartado parece que englobaría cualquier intervención en un edificio de carácter tradicional o histórico y le daría garantía de que lo que se va a hacer allí primero está sujeto a un proyecto arquitectónico y que tiene que haber un arquitecto detrás, ¿no? Esto es lo mismo, esto es lo que os estaba contando, que aparece aquí en tamaño mayor. Entonces, visto esto, resulta que hay muchas intervenciones en edificios, en los revestimientos, que no necesitan proyecto ni dirección facultativa, ¿no? Salvo en esos edificios catalogados y donde haya modificaciones estructurales, volumétricas o de uso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa incluso en los edificios que están catalogados? Pues depende de cuál sea el control administrativo de las obras que se hacen, muchas de las intervenciones en edificios tradicionales o de valor reconocido histórico-artístico no, se hacen sin proyecto, se hacen simplemente con presupuestos que presentan el promotor, el propietario, para pedir una licencia. Los ayuntamientos se limitan a revisar, en su caso, en el mejor de los casos, que eso pues cumpla las condiciones urbanísticas, etcétera, y se dan licencias sin que haya una dirección facultativa detrás, es decir, simplemente con un presupuesto y la voluntad, digamos, del promotor, el propietario, y la confianza en que la empresa a la que se ha encomendado eso lo va a hacer pues a su gusto, ¿no? Entonces, aunque la teoría es que en cualquier edificio catalogado o protegido realmente va a haber un control administrativo de cómo se va a hacer, ¿no? El qué y el importe de la obra, que es lo que va a dar a determinar la licencia que cobra el ayuntamiento, en la práctica, pues resulta que no es así, y vamos a ver algún caso, ¿no? Entonces, bueno, también uno de los orígenes del problema es que la profesión del arquitecto, en principio, era una profesión global que luego se ha ido subdividiendo en otras cosas. En un principio los ingenieros realmente eran los arquitectos, los que hacían absolutamente las obras, los edificios, la obra pública, las pavimentaciones y tantas cosas. Incluso las intervenciones arqueológicas primeras que se hicieron en serio estuvieron hechas por arquitectos, ¿no? O sea, es una profesión de la que luego se han ido desglosando otras, ¿no? La restauración de la obra de arte estaba encomendada históricamente a los propios artistas, es decir, que si un personaje, un rey, tenía unas obras de arte que estaban deterioradas, no se las restauraba un especialista restaurador, sino un pintor absolutamente de confianza, que con el criterio de dejarlo estupendo y precioso, pues repintaba encima con mejor o peor fortuna lo que tenía. Es decir, que más que era una restauración, es volver a dejar como nuevas las obras. Ese concepto tradicional, en el caso de la restauración, ha evolucionado, pues afortunadamente, de otra manera. Ya las restauraciones tienen que ser discernibles, tienen que ser reversibles, etcétera. Hay una preparación pues ya muy perfectamente arreglada de todo lo que son los criterios y lo que debe saber un restaurador. Sin embargo, la figura del arquitecto
sigue siendo un poco polivalente. Un arquitecto puede hacer desde una tasación, un informe de lo que sea, puede hacer una obra de nueva planta o puede hacer obras de rehabilitación, de restauración, sin que nada se lo impida. Entonces ya depende de cuál sea pues el proyecto profesional o la situación de cada uno, acepta o no acepta un encargo, aunque lo domine o no lo domine. Entonces, bueno, pues al final resulta que depende de cuál sea el perfil del arquitecto que interviene en una obra, pues las decisiones que toma son arbitrarias o fundamentadas en un equipo con el que se rodee para que todo tenga realmente una coherencia y un resultado pues aceptable, ¿no? Entonces, os voy a poner un ejemplo real de cómo edificios con máxima protección pueden ser alterados de forma aleatoria sin control de la administración. Este, por ejemplo, es un edificio declarado BIC en el siglo XXI, ¿no? Un edificio de la época de Felipe II, un ayuntamiento tradicional que reproduce en madera modelos que estaban haciéndose en cantería, ¿no? En este caso es de una pedanía de Brihuega, declarado en el año 2002. Esa es una foto de cuál era su estado. Ay, perdón, es que estoy viendo en pantalla la siguiente y me estoy equivocando, perdón. Si me podéis interrumpir cuando queráis, por favor, por si acaso no estoy, o me salto algo o no estáis de acuerdo con lo que diga. Este edificio, veis una foto de los años 60 del siglo XX, ¿no? Veis que es un edificio que tiene los soportales, tiene pues zonas, cajones de adobe o de tapial, etcétera, con una parte, se le ve a la izquierda una falsa esquina toda de sillería de piedra, pero luego constructivamente tiene pues otras características, ¿no? Este edificio, después de la declaración BIC, consigue precisamente por esa categoría una subvención para ser restaurado, sociedad pública, y entonces se convierte en esto. Se le eliminan partes sin ningún tipo de criterio, elementos que eran como una escalera exterior de comunicación de niveles, ya no tiene absolutamente, se rectifican las irregularidades que tenía con el tiempo, muchas partes se rehacen completamente, piezas de madera que se han puesto nuevas para sustituir. No digamos ya de los acabados, que no tienen ya nada que ver absolutamente, ¿no? Fijaos la parte exterior es uno de los ayuntamientos más característicos de toda la Alcarria, ¿no? Que aquí pongo dos imágenes para que veáis un edificio muy parecido de volumen en uno de los pueblos, por ejemplo este es en Salmerón, en otro pueblo de Guadalajara, cómo es la arquitectura tradicional alcarreña, que está con los revestimientos de yeso o trabadillo, con esos colores así blanco-grisáceos tradicionales. Los huecos son siempre más bien irregulares, no son nunca bien ordenados, ni tienen recercados o dinteles, como estáis viendo en la imagen de la izquierda, donde se ha reconfigurado completamente, se ha ordenado, y no solamente eso, sino que el edificio, que estaba revestido prácticamente hasta abajo, en cada una de las fachadas se le busca la piedra donde está en condiciones, donde hay algún tipo de sillarejo o lo que sea, y se desnuda a medida de que hasta el nivel en que aparece piedra debajo. Cuando empieza a aparecer otro material, el adobe o el tapial del que habla el expediente de declaración BIC, ahí ya lo paran, se hacen revestimientos nuevos y encima se pintan de color vainilla, ¿no? Pues cambiando absolutamente todo el concepto del edificio. Bueno, esto es una obra reciente. He estado buscando arquitecto, no he encontrado, la única referencia que he encontrado es un constructor local que recibió pues la obra esta de reconfiguración. Creo que ha sido hecho sin proyecto de arquitectura, simplemente improvisado por una persona de confianza, digamos, del ayuntamiento, etcétera, etcétera. Entonces, veis por ejemplo, un edificio muy similar en Auñón, cercano a este otro sitio. Este edificio no es ahora ayuntamiento, no sé si en algún momento lo ha sido, pero para que veáis un poco el aspecto de la arquitectura tradicional de la zona. Pues está claro que aquí están fallando muchas cosas. Este es un ejemplo, pero puedo poner miles. En cualquier conjunto que veamos declarado, yo he tenido la suerte o desgracia de ser de participar en comisiones de patrimonio histórico de ciudades con arquitectura, con muchos revestimientos importantes, como Chinchón o Colmenar de Oreja, en el centro de la península,
pues os puedo decir que sistemáticamente los revestimientos están siendo cambiados, aunque hay comisión de patrimonio histórico, aunque hay arquitectos que saben perfectamente y que tienen el expediente de declaración completo, etcétera. Cada vez que vas, los revestimientos están siendo sustituidos por Cotegram, por cualquier cosa, y no solo el revestimiento físico, sino también toda la carpintería y toda la envolvente, la cubierta. Entonces yo llego a la conclusión de que para mucha gente, incluso los profesionales que están metidos en el mundo de la conservación del patrimonio y demás, y las administraciones, la envolvente arquitectónica la consideran como un vestido de quita y pon. Entonces te quitan una cubierta de teja que en algunos edificios le dan un carácter absolutamente único y estupendo, y te ponen cualquier cosa, pues por ejemplo tejas, no ya la teja mixta, sino patentes de teja moderna en un edificio que no se adapta para nada. Eso llega a nivel de chiste a edificios como Santa Comba de Bande, por ejemplo, que le quitaron la teja tradicional y pusieron una teja absolutamente atornillada de una patente concreta. Y ahora mismo pues en otros está pasando constantemente. O sea, lo de las cubiertas, que no es objeto en principio de este seminario, le pasa exactamente igual, la carpintería le pasa exactamente igual, no solamente afecta, pero los revestimientos, que es de lo que trata esto, son los primeros que están sufriendo este ataque por las causas y otras más, como el desconocimiento cada vez mayor de las técnicas tradicionales de los revestimientos en cada zona, que en cada uno de ellos característico, ¿no? Pues, aparte de eso, otro elemento más de riesgo para todos los revestimientos, y es que desde hace un tiempo para acá los objetivos de mejora de eficiencia energética están impulsados por las administraciones públicas y se financian la modificación precisamente de los envolventes de edificios para mejorar su eficiencia energética. Esto, que también parece un poco de broma, siempre se pone alguna excepción, bueno, los edificios históricos serán o no serán. Están llegando hoy, y este año nos han llegado varios, proyectos financiados con fondos, como por ejemplo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde tiene un componente 11, que se llama Modernización de las Administraciones Públicas, en el que hay un punto 2 que dice Plan de Transición Energética de la Administración General del Estado, incluyendo medidas dirigidas hacia el ahorro y eficiencia energética y el compromiso con las energías renovables y movilidad sostenible. Esto se traduce en esa eficiencia energética, modificar la envolvente de los edificios. La envolvente, o digamos arquitectónica, por dentro o por fuera, que no sabemos por dónde hace más daño, porque muchas veces los edificios que son históricos tienen interiores que son imposibles de tocar o muy complicados por la forma, por cómo están, digamos, los guarnecidos de los huecos, de todas esas cosas. Entonces, en algunos casos, lo más fácil es intervenir por el exterior. Entonces, edificios que están casi en la cumbre de nuestra arquitectura, y lo comentábamos otro día, la ermita de San Antonio de la Florida, que todos conoceréis, que es el lugar, el santuario donde están los mejores pintores de Goya, pues ha venido un proyecto de modificación de toda la envolvente para mejorar una letra, el coeficiente energético del edificio, con financiación de los fondos europeos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que estemos en esta situación y que precisamente el dinero que llega sea para intervenir y alterar los revestimientos arquitectónicos de los edificios? No es el único caso, me están llegando constantemente a todo lo que tiene el Estado de competencia, proyectos en el mismo sentido, unos más agresivos o menos agresivos, pero todos van más o menos en la misma línea, ¿no? De intervenir directamente en la envolvente, que es lo más fácil, ¿no? Fijaos por ejemplo, el ejemplo de San Antonio de la Florida que os decía, dice, según el pliego de las condiciones técnicas, el principal objetivo de la redacción del proyecto básico y de ejecución es la mejora de eficiencia energética del edificio. Para ello, es necesario plantear diferentes soluciones que mejoren en una letra la calificación energética del edificio y reduzcan en un mínimo un 30% el consumo de energía actual. Y entonces dice, en cuanto a fachada, la mejora de la solución de fachada, nueva capa de acabado exterior, para mejorar el aislamiento, la ventilación de la fachada e impedir filtraciones y humedades. Es picar los revestimientos tradicionales y ponerle un nuevo revestimiento de 4 capas de una patente concreta que te asegura no sé qué aislamiento acústico y térmico, algo absolutamente innecesario en un edificio que no tiene un uso ni siquiera
que necesite tener un acondicionamiento térmico, pues porque no es un lugar solamente de visita pública, donde la gente va con su abrigo puesto, ¿no? Entonces, que esto sea un objetivo de un fondo de la Unión Europea, decidido así, parece de verdad pues preocupante, ¿no? Pero no solo es ¿no? Ahora mismo está en marcha el Plan Nacional de Renovación de Edificios 2026 a toda velocidad, que lo que pretende es, separando por una parte los edificios públicos de los privados, pues conseguir unos objetivos de mejora energética en todo el parque edificado del país entero, con unos objetivos, un calendario hasta el año 2033. Y entonces, en lo que afecta a los edificios, se plantea como mejora también de la envolvente exterior. Porque en los edificios residenciales es muy difícil que interiormente puedan hacerse mejoras del aislamiento sin perder espacio. Entonces, todos los propietarios de todas las edificaciones privadas que plantearán estas mejoras necesarias para cumplir un calendario y con una cartilla que tiene que ir cumpliendo objetivos, modificando el montorio exterior, no por el interior, digamos que la arquitectura al menos no variaría. Es decir, que esto es otra bomba, otra carga de profundidad contra la permanencia de muchos revestimientos tradicionales de edificios cuando tengan que cumplir. Es verdad que no va a ser obligatorio, en principio, para los edificios residenciales particulares, pero sí, globalmente, hay que cumplir unos porcentajes. Y en función del uso, de que sean de residenciales o no residenciales, está en estos momentos elaborándose, y lo que sí que tiene unas consecuencias directas es que cualquier edificio, aunque no sea particular, tiene que cumplir estas condiciones de mejora de eficiencia o se queda fuera del mercado, incluso por las administraciones públicas. Es decir, que si un monasterio, un convento que esté en una ciudad que está ahora mismo medio vacío, no cumple estos requisitos, podría llegar a ser por ley prohibido el que se pueda hacer ni obras ni instalar servicios de la administración en él. Esto es peligrosísimo porque vamos a tener de cara al futuro muchos conventos y monasterios que van a quedar vacíos y va a haber que darles un nuevo uso, ¿no? Entonces, toda esta modificación normativa que viene amparada por la Unión Europea, pues su aplicación práctica al parque, digamos, que tenemos de arquitectura tradicional o arquitectura catalogada es muy peligrosa. En las reuniones que estamos teniendo interministeriales nos preguntan, bueno, pues habrá que exceptuar los BIC. Dicen, ¿cómo que los BIC? Los BIC son 4 edificios. Estamos hablando de un parque de millones de edificios tradicionales, cada uno con su revestimiento y con su personalidad propia. ¿Qué sentido tiene que intentemos centrar el problema en unos cuantos? Entonces dicen, bueno, pues que nos diga alguien cuáles son los edificios protegidos para hacer una excepción de todo esto. Pero los edificios protegidos son, en cada ayuntamiento puede haber cientos, según lo que haya en los catálogos urbanísticos y tal, y todos los que se vayan a incorporar esos catálogos en el futuro. Es decir, que estas cosas parece como que están pensadas, diseñadas por alguien que no está teniendo la arquitectura tradicional o la arquitectura histórica para nada en la cabeza y nos van a afectar de una manera u otra. Entonces, bueno, desde Cultura estamos ahí, vamos a intentar que no haya un desastre absoluto y que se tengan en cuenta estas cosas, pero esto va a toda velocidad. O sea, esto en el mes de diciembre, enero, hay que mandarlo a la Unión Europea, de cómo se va a plantear el texto ya del Plan Nacional, que es incongruente en sus objetivos con el resto de planes nacionales. Este es un plan nacional que sale del ámbito de cultura, que es donde están radicados todos los planes nacionales, ¿no?, relacionados con el patrimonio. Como no es de patrimonio, sino es una cosa de rehabilitación energética, pues lo lleva otro ministerio distinto, pero afecta de forma frontal a unos cuantos planes nacionales que se refieren al patrimonio, de arquitectura tradicional, arquitectura contemporánea, arquitectura defensiva, etcétera, catedral, etcétera. O sea, es un poco contra todo, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco lo que se nos avecina y con lo que hay que intentar pues parar, ¿no? Entonces, sí me gustaría hacer una relación de algunas prácticas, de esto se ha hablado y me imagino no es novedad para ninguno, o sea que realmente no voy a decir nada que no sepáis, incluso se haya comentado aquí, ¿no?
pero que en la intervención en los revestimientos, en los proyectos de restauración arquitectónica, se ven una serie de malas prácticas habituales, ¿no?, que están dando lugar a la destrucción, para la desaparición de prácticamente todos los edificios o su envolvente, ¿no?, en todas las zonas que conozco, o sea, casi sin excepción, ¿no? El primero, que es el absolutamente obvio, ¿no?, es eliminar total o parcialmente los revestimientos sobre mampuestos, incluso fábricas de ladrillo, que hay en muchos casos, para rediseñar o ennoblecer las fachadas. Primero, el buscar la piedra, el elemento noble que llaman, porque es lo antiguo, la piedra, claro, tiene millones de años, ¿no?, pero como buscando esa antigüedad, como que le da nobleza o más categoría al edificio. Entonces, esa eliminación total o parcial está a la orden del día y asumido por buena parte de la sociedad. Esto no es cosa ya de los arquitectos, es una práctica como habitualmente ya reconocida. Luego, eso no solamente la piedra, sino la manifestación de toda la estructura, de toda la madera, ¿no?, ocultan los muros sin ningún orden jerárquico. Esto lo digo así porque hay edificios que tienen entramados de madera que están ya ordenados esos entramados y provienen incluso de tradiciones foráneas por repoblaciones realizadas en siglos pasados, donde se replican modelos de sus zonas de origen, donde sí que hay a lo mejor arquitectura con entramados vistos, ¿no? Caso muy claro, pues la Sierra de Francia u otras zonas, ¿no?, donde las gentes que vienen, pues vienen de lugares con esa tradición y ya forma parte de la construcción y demás el que estén manifestados toda esa estructura. Pero eso se traslada aquí, la mala práctica de enseñar todo lo que hay debajo, llevado hasta unos extremos ridículos.